¿Qué le va a hacer, Julio? Uruguay se caracterizó durante todo el siglo XX por ser un país que comenzaba a ponerse en la órbita del resto de América Latina e incluso del mundo. ¿Quién la vamos a cambiar, eh? Durante la primera mitad del siglo fue reconocido a nivel mundial como la Suiza de América, siendo pioneros en cuestiones de corte legislativo, administrativo, laboral, deportivo, etc., destacando, por ejemplo, en la lucha por los derechos de las mujeres, la secularización del país, la libertad de culto, una administración correcta de la economía, un rol nacionalista y patriótico que buscaba alzar al Uruguay y volverlo prioridad ante las dominaciones europeas. Dentro de este contexto es que podemos ubicar al Uruguay que nos compete, de la fugaz Edad de Oro. Uruguay venía de una época de incertidumbre durante los años 30. La crisis de 1929 impactó de manera tardía, por lo que el entonces presidente Gabriel L. Terra, en 1932, organiza un golpe de Estado acompañado de una reforma constitucional en 1934, lo que le permite mantenerse al mando del Poder Ejecutivo. Esto intensificó las discordias tanto civiles como políticas durante la década, pero cesaron con la presidencia de Alfredo Valdomir en 1938, a la cual, por primera vez en la historia, la mujer uruguaya estuvo habilitada para acudir a las urnas. Presionado por el Partido Nacional, así como por el gremio de trabajadores, Valdomir, el cual también había dado un golpe de Estado, cancela la idea de la reforma constitucional y pone en marcha el retorno hacia la plenitud democrática. A pesar de todo esto y a comienzos de década, Uruguay había organizado el primer mundial de fútbol, para el cual había construido hasta entonces el estadio más grande del mundo, el Estadio Centenario. Uruguay se proclamó campeón e hizo crecer su palmarés de trofeos, acompañándolo tanto de las Copas América que había ganado desde 1916 hasta los hitos conseguidos en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Es evidente que la organización del mundial sirvió como un fenómeno distractor para mermar la conflictividad social, así como para obnubilar a los uruguayos y esconder la decadente situación social, política y económica del país. En medio de todo esto, en 1937, Uruguay logró controlar la deuda externa mediante un acuerdo con Estados Unidos e Inglaterra. Durante este proceso se realizaron medidas en cuestiones como el desempleo o el trabajo de menores de 12 años. Uruguay durante la preguerra fortaleció su vínculo con Estados Unidos e incluso Franklin Delano Roosevelt estuvo en nuestro país durante 1936. Todo esto generó un incremento de la dependencia uruguaya para con las potencias mundiales mencionadas, y amainó toda la lucha contra estos agentes que había comenzado con José Valle Ordóñez. Inició así la Segunda Guerra Mundial en 1939, de la cual Uruguay no se declaró como enemigo de Alemania y Japón sino hasta 1945. Su papel fue bastante neutro y el único acontecimiento relacionado a la guerra fue albergar en sus costas la batalla naval entre navíos ingleses y el acorazado alemán Graf Spee, el cual resultó hundido. En 1942 se proclamó como presidente el candidato colorado Juan José de Amézaga, el cual volvió a un camino de acorazamiento democrático, estimulando el empleo, las obras públicas, las condiciones y legislaciones laborales, etc., lo que amainaba las protestas sindicales de la década. Los consejos de salarios, las licencias vacacionales o leyes que equipararon los derechos civiles entre hombres y mujeres fueron varios de los logros del gobierno de Amézaga, cuyo pensamiento se acercaba bastante al de Valle, y que fue un pilar fundamental para el surgimiento del neovallismo. A pesar de la superación de la crisis del Mundial de 1929, la economía uruguaya estuvo estancada durante toda la década del 30 por varios motivos. En primer lugar, el estancamiento del agro, ya que no logró incrementar su producción. Sumado a esto, el desabastecimiento de materias primas destinadas a la industria. Además, la limitación de la demanda interna de productos manufacturados debido a la regresión del ingreso. Esta situación se dio debido al desempleo que generó una baja en el salario real y a la metodología antisindical del gobierno de Terra. En adición a este contexto de estancamiento, existía una cierta tensión económica entre Estados Unidos, quien era ahora la potencia hegemónica global, y Uruguay. Al igual que nosotros, los estadounidenses eran productores de materias primas como la lana y la carne, por lo que era difícil exportar para Uruguay siendo estos dos productos de nuestra producción fundamental. Uruguay pasó de un libre comercio con Inglaterra a uno restringido con Estados Unidos por competencia productiva, además de políticas proteccionistas para sus commodities. Este fue el marco en el cual se encontraba el Uruguay de la década del 40. Durante este periodo, el país atravesó una breve bonanza económica, la cual trajo bienestar al resto de planos de la sociedad y se conoce como la Edad de Oro. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y entrando de lleno en el primer conflicto localizado de la Guerra Fría, Estados Unidos libraba la Guerra de Corea. Esto permitió que se diesen condiciones favorables para Uruguay y el resto de América Latina, pudiendo así comenzar con un proceso de producción industrial nacional para suplir las importaciones. El efecto fue prácticamente inmediato. Las empresas nacionales se duplicaron en el caso de Uruguay, pasando de 11.103 a 22.472. La actividad industrial se constató como una de las más importantes, en donde el 24% de la población se dedicaba a ella. Creció el PBI cerca de un 10%, la diversificación del producto agrícola,
Surgen legislaciones para sectores más desfavorecidos como asignaciones familiares, vacaciones pagas para todos los rubros, licencias y salarios maternales, subsidio por fallecimiento, etc. Además, Uruguay obtuvo el ingreso más alto de toda América Latina, rondando los $937 al año. Todas estas cuestiones lograron que Uruguay se transforme definitivamente en la Suiza de América o en el Uruguay de las vacas gordas. Fueron dos los pilares fundamentales para consolidar este proyecto: un nuevo modelo económico que pudiese generar un crecimiento para Uruguay, el modelo ICI o industrialización por sustitución de importaciones, así como un gobierno con una determinada mentalidad que apuntase al progreso, el neovallismo liderado por Luis Valleverres. Por neovallismo entenderemos el proceso político liderado por el presidente colorado Luis Valleverres entre 1947 y 1951. Su llegada al poder fue bastante particular, ya que en principio Verres compartía fórmula con Tomás Berreta, quien finalmente resultó presidente en las elecciones de 1946, sucediendo a Mésaga. Sin embargo, Berreta falleció ese mismo año, por lo que Luisito, como le decían, se volvió presidente número 30 de la República Oriental del Uruguay. Valleverres era sobrino de José Valle Ordóñez y fue criado por este luego del fallecimiento de su padre. Como no podía ser de otra manera, Valleverres continuó con el modelo de país que planteaba su linaje, profundizando en las obras de su tío. Este modelo de gobierno tan particular se caracterizó por practicar políticas fuertemente intervencionistas, tener una tendencia notoria hacia el industrialismo, ser proagrícola y redistributivo, tener características de corte empresarial, logrando el crecimiento del empleo así como del PBI en un 7,9% entre 1946 y 1950, y ser regulador y mediador, cumpliendo y escuchando los reclamos populares y del movimiento sindical. También desarrolló políticas sociales y de nivelación, mejorando la calidad de vida de la población. Buscaba una estabilidad política para llevar a cabo toda esta reforma, acompañada de una solidez democrática para el futuro. Era un gobierno de carácter fuerte y que controlaba la canasta básica de productos así como la vivienda en busca de un aumento de las condiciones del pueblo, estableciendo varias legislaciones sociales como en 1950 la indemnización por despido o en 1958 el salario por maternidad, siguiendo los lineamientos de Valle Ordóñez y su lucha por las clases desheredadas de mi país. Creando instituciones para hacerse con el monopolio de los servicios públicos como la OCE, el sistema de puentes y caminos, AFE, AMDET y Pluna, por ejemplo. El neovallismo tuvo como uno de sus principales objetivos el mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Esta misión tuvo frutos visibles en diversas fracciones de la población. No olvidemos que en la época no hubo censo, por lo que los datos obtenidos son meras estimaciones. Se generó un envejecimiento general de la población uruguaya debido a fenómenos como el freno de los flujos migratorios o la reducción de la natalidad. La población menor de 14 años era del 41% antes del neovallismo, pero luego pasaron a ocupar el 28%, y con respecto a las personas mayores de 60 años, antes ocupaban el 4% de toda la población, mientras que a partir de 1947 ocupaban el 12% del total. Montevideo creció y pasó a albergar a casi el 50% de todos los ciudadanos. Pasó de alojar a 800.000 personas a 1.260.000, pero sin olvidar al agro, ya que el neovallismo incentivó también la actividad rural. Se dio un crecimiento de la clase media gracias a la mejora del salario real tras la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó el crecimiento de inversores confiados en sus emprendimientos, así como de empleados públicos. Hubo una clara mejora en el ámbito educativo, generalizando la educación y haciéndola más accesible. Descendieron tanto el analfabetismo como el ausentismo, gracias a esta expansión. La cantidad de estudiantes de secundaria se cuadriplicó y el número de universitarios se triplicó. Todas estas cuestiones hicieron del Uruguay un país modelo prácticamente, el cual tenía un altísimo índice de desarrollo humano. Fue así como se consolidó en el país un temprano estado de bienestar, mejorando en aspectos tanto como la integración social, la equidad, la educación, la salud, los emprendimientos, el agro, etc. Este era el Uruguay feliz de mitad del siglo XX. El modelo ICI, industrialización por sustitución de importaciones, o modelo de crecimiento hacia adentro, es un modelo económico y de desarrollo que busca reemplazar bienes industrializados e importados, impulsando la producción nacional a través del surgimiento de una industria local. Estos modelos autárquicos se dieron principalmente en América Latina durante la mitad del siglo XX y fueron posibles gracias a una coyuntura que les resultó lo suficientemente favorable como para comenzar con este proceso, en donde las potencias no competían comercialmente hablando, ya que estaban acostumbrándose a las nuevas condiciones de paz. Uruguay durante la década del 40 logró acumular una importante cantidad de reservas en oro y divisas, lo que le permitió ampliar la capacidad de compra y así importar insumos para la futura industria nacional. Así aumentaron las importaciones de bienes de capital como combustible y lubricantes, y se redujeron por el contrario las de bienes no duraderos. Se estimuló la industria liviana, destinada a la satisfacción de necesidades del mercado interno en un 95%, y así se generó, por ejemplo, la industria zapatera, la maquinaria eléctrica, la alimenticia, la destinada a los muebles, etc. El Estado, por su parte, se encargó de nacionalizar y estatizar empresas como la OCE, Obras Sanitarias del Estado, AFE, Administración de Ferrocarriles del Estado, AMDET, Administración Municipal de Transportes, la SOIP, Servicios Oceanográficos y de Pesca,
Pluna, primeras líneas uruguayas de navegación aérea, etc. También se encargó de controlar la economía desde otros aspectos como el control del comercio exterior, buscando influir en un nivel de precio e incitando la actividad económica a través del abastecimiento con materias primas o maquinaria, además de políticas proteccionistas. En 1947 los exportadores recibían 1,52 pesos por cada dólar vendido al exterior y los importadores pagaban 1,92 por llevarse los productos, lo que generaba que las arcas estatales creciesen con esa diferencia monetaria. Había también un alto grado de proteccionismo industrial, defendiendo la producción interna aumentando subsidios y exenciones de aranceles para las importaciones. Se implantó también una política crediticia, brindando líneas de crédito a tasas bajas para fomentar la actividad industrial, así como para estimular la competencia. En 1945, el PRO brindaba créditos en función de las necesidades del mercado, 60,4% para la ganadería, 19,7% para la agricultura y 19,9% para la industria. Pero en 1955 estos números se invirtieron, 38,3% para la ganadería, 21,6% para la agricultura y 40,8% para la industria. El PRO funcionó como el nexo regulador del mercado financiero, así como la autoridad monetaria y bancaria en Uruguay. Durante el ICI, predominaron las industrias pequeñas, así como estructuras monopólicas de mercado, concentrando mano de obra, capital y producción. En 1936, el 24% de los 100 establecimientos textiles registrados concentraban el 80% de los obreros. Campomar y Soulas, por sí solas, contaban con 2.000 de los 4.664 obreros en 1936. Esto denota la importancia de las textiles en Uruguay. En 1959, el 3% de las industrias poseían el 50% del capital privado nacional. Esto para 1960 había cambiado y solo el 0,8% produjo el 50% del total y mantuvo el 38% del total de obreros. Durante esta época aumentó la productividad por el aumento de inversión. Más allá de todo esto, el modelo no se practicó desde adentro, sino hacia adentro, por lo que la dependencia se mantuvo en cuestiones como la tecnología y fue lo que terminó condicionando al sistema. Todo este gasto llevó a una reducción de las divisas, las cuales entre 1950 y 1960 descendieron un 73%, bajando así la Reserva Nacional más de 120 millones de dólares. La agricultura fue el sector de la economía que más se favoreció de ello, por los varios subsidios y las políticas de fijación de precios a productos como el trigo, el maní, etc. A nivel social, el ICI en Uruguay permitió mejoras en cuestiones como el salario, la activación del mercado interno, en la escolarización, en el acceso a la salud, etc. El ICI, sin embargo, no logró proliferar y terminó generando únicamente un beneficio temporal. Mientras el capitalismo como modelo económico mundial estaba en su auge, entre 1950 y 1973, el crecimiento del PBI mundial por habitante era de 4,5%, Uruguay comenzaba a estancarse nuevamente. El crecimiento se enlenteció, generó un promedio de 1,7% anual entre 1957 y el 2000, e incluso el ingreso per cápita se redujo entre los años 1955 y el 1970. La fragilidad del modelo ICI, que luego terminaría desestructurándose por completo, se debe a 4 pilares fundamentales. El primero es la estructura de las relaciones internacionales, ya que a pesar de ser un modelo de crecimiento hacia adentro, la economía seguía dependiendo del comercio exterior y de los precios internacionales. Por ello, a partir de una nueva coyuntura europea, que arranca en la década de los 50, en donde las potencias recuperadas de la guerra reconquistaron sus mercados y aumentaron la autosuficiencia, produciendo materias primas y alimentos. Este movimiento, conocido como la Europa Verde, fue un dolor de cabeza para Latinoamérica. Sumado a los nuevos términos de intercambio basados en el proteccionismo y que prescindía de los mercados extranjeros principalmente agrícolas, países como Uruguay sufren una gran caída en los ingresos de exportaciones, así como la disminución de los volúmenes exportados, lo que generó que la balanza de pagos fuese de salto negativo. El segundo punto es el estancamiento agropecuario. Debido a esto, la culpabilidad se otorga y oscila entre el proteccionismo estatal, que perjudicó al sector agropecuario por la transferencia de ingresos para la actividad industrial, o el estancamiento tecnológico, ya que los productores no compraban tecnología porque no significaba rentabilidad al momento y seguían con una actividad agraria atrasada y primitiva. Además de ello, tanto políticas de apoyo a la actividad agrícola, que restaron un 3% de tierras destinadas a la ganadería, como también el autoconsumo del mercado interno fueron factores de importancia para un agro estático. El tercer punto es la dependencia tecnológica. Las maquinarias y herramientas se realizaban en centros industrializados mundiales, y para países como Uruguay, la inversión para adquirirlas era muy exagerada comparado con otros niveles de producción. La tecnología era para generar con poca mano de obra grandes niveles de producción para satisfacer las amplias necesidades del mercado, pero en el caso de Uruguay esto era totalmente opuesto. Las búsquedas de alternativas a las tecnologías de época significaron un gran atraso en la eficiencia, y en 1963 la industria solo producía el 50% de su capacidad. Este atraso significó una ineficiencia en muchos aspectos, como en las escalas de producción, en el crecimiento de los costos internos, en una desorganizada gestión del trabajo mucho menos sofisticada que ya el viejo taylorismo o fordismo. También la ausencia de una producción estandarizada, las carencias de repuestos, la utilización de información sobre los equipos, etc. Dicha situación aplicó para toda Latinoamérica, puesto que la tecnología no es en sí fácil acceso, pero necesaria al fin y al cabo, por lo que surge la incapacidad de competir a la periferia, gracias a la falta de productividad y eficiencia contra los productos extranjeros.
La tecnología de punta tampoco llegaba al país debido a la falta de circunstancias favorables que convenzan a los inversionistas, como por ejemplo la falta de legislaciones sociales, los vastos mercados, la falta de variedad de materias primas, etc. A nivel más macro existe una especie de pensamiento de corte sistémico que sustenta la idea de desarrollo a partir de una estructura consolidada e interconectada, el triángulo de Sabat. Este triángulo está constituido de tres pilares fundamentales: el Estado como quien rige y ejecuta las políticas, la infraestructura científico-tecnológica como quien ofrece tecnología y el sector productivo como quien demanda dicha tecnología. Todas estas partes deben correlacionarse y ser fuertes por sí mismas para lograr el desarrollo de una nación, además de concretar extrarrelaciones con agentes ajenos al sistema. En el caso de Uruguay, la estructura tan segmentada no permitió jamás un desarrollo tecnológico que permitiese competir contra el extranjero. Por ello se han creado órganos como la Agencia Nacional de Investigación para poder evolucionar y dejar atrás este problema con el cual venimos cargando desde hace ya siglos. El cuarto punto es la intervención estatal. Esto se entiende como el incremento del nivel de la deuda pública, el cual era un 33,6% en 1955, lo que equivalía a un tercio del PBI del momento. El nivel de intervencionismo había crecido en demasía, gracias a un poderoso sector público como a políticas densas tanto en el plano económico como social. Los sectores más conservadores consideraron esto como un abuso de poder, en donde las políticas intervencionistas indiscriminadamente habían acabado con el modelo ISI. Para los sectores más dependentistas, el Estado siempre tuvo que afrontar los problemas más estructurales que poseía un país atrasado como el nuestro. Al Estado abrió puertas a la industrialización, pero sus falencias como no tener un plan orgánico de producción o haber ineficiencias en las políticas proteccionistas terminó por desamblar este nuevo modelo económico. Si bien estas dos ideas son polos opuestos, coinciden en varios aspectos que guiaron a la caída del ISI, como un mercado interno acotado, la ausencia de materia prima de origen nacional o la falta de capacidad empresarial para atravesar los problemas en su camino. A pesar del fracaso del modelo, hubo una gran evolución en el ámbito cultural, permitiendo por ejemplo el florecimiento de una nueva generación literaria, que marcó la historia uruguaya y fue conocida a nivel internacional, la generación del 45. Dentro de sus integrantes podemos encontrar a Carlos Maggi, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Líber Falco, María de Montserrat o Juan Carlos Onetti, entre otros. Estos fueron grandes estandartes de la poesía, la literatura, la narrativa, entre otras disciplinas, y muchos de ellos destacaron en el exterior, ganando premios como el Cervantes de Onetti, por ejemplo. Acompañando esta revolución artística, en 1950 se da un hito sin precedentes. Uruguay gana su segundo título mundial de fútbol a vender a Brasil, el locatario, y en su propia casa. Brasil era la selección de fútbol más fuerte del momento y llegaba como gran favorita para ganar ese mundial. Las instancias previas a la gran final fueron un paseo para los brasileros, mientras que Uruguay logró acceder a duras penas, empatando con España y ganando a Suecia 3-2. El partido fue una locura. Brasil había comenzado ganando con un gol de Friasa, pero con goles de Schiaffino y Giglia en las postrimerías del encuentro, la selección uruguaya se quedó con el título. El impacto de esto fue tan grande que en Brasil incluso hubo una oleada de suicidios. Sin embargo, no todo fue tragedia. Uruguay había sido campeón del mundo y eso generó una euforia enorme en el país. La gente se sentía orgullosa de Uruguay y, quieras o no, eso respaldaba el buen momento que atravesaba, por lo que el Maracaná fue casi tan importante como otros sucesos en la época para conformar la fugaz Edad de Oro. Desde ese momento, los uruguayos incorporamos a nuestra idiosincrasia conceptos como la garra charrúa o la lucha hasta el cansancio. Obdulio Varela, capitán de esa selección, fue a ojos del mundo la representación de lo que significaba ser uruguayo, y este hito deportivo pasó a conocerse como el Maracanazo, lo que le dio a Uruguay un lugar en el mundo. Estas dos cuestiones resumen bien la revolución cultural que hubo en Uruguay, denotando la importancia de esta época, que posibilitó uno de los momentos más importantes dentro de lo que significa ser uruguayo. Uruguay fue un país tan interesante para el mundo que durante la década de 1940 el mismísimo Walt Disney se hizo presente en el país y años después nombró a dos personajes de sus obras como Monte y Video. Sin embargo, el desgaste del modelo ISI generó que este fracase en toda Latinoamérica y Uruguay no era la excepción, por lo que terminaba evidentemente esa fugaz Edad de Oro, la cual además de fugaz fue también engañosa, puesto que el país tampoco estaba tan bien como se mostraba. Se agotó el ciclo industrial en nuestro país, así como comenzó el estancamiento de la ganadería extensiva, de las políticas sociales, la caída del producto, las falencias y el déficit fiscal, el comienzo de un proceso inflacionario, el agotamiento de las reservas nacionales, el encarecimiento de la vida en general y nuevas trifulcas sociales. Uruguay estaba entonces en vías de una nueva crisis, la cual se afrontó con la vuelta de un modelo económico más cercano al liberalismo.